Gracias, señor presidente. 13,5 millones de personas son las que están en riesgo de exclusión o pobreza. 7 millones de personas en España las que no pueden pagar el recibo de la luz. 2,5 millones de personas las que no pueden pagar los medicamentos. Y esto, señorías, no es el retrato de un país en desarrollo, es el retrato de España a febrero de 2016, fruto de 4 años de recorte y austeridad. Señorías, la austeridad y los recortes también matan. Austeridad y corrupción son un tándem perfecto para la eliminación de derechos de la ciudadanía. La corrupción sobrevuela sobre España, sobre este país, y de eso el Partido Popular sabe mucho. La Gürtel, la Brugal, Immel, Sapu, Única, Pokémon, Nos, Bárcenas, Palmarena, Rato, Taula, Frontino, y podría seguir un largo etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de personas que han sido imputadas o investigadas por casos en Madrid, Baleares, Galicia, Valencia, Murcia, Canarias, Castilla y León. Demasiadas cestas de manzanas podridas. En la operación Taula ya no se investigan casos de corrupción aislada, como intentan defender algunos dirigentes del Partido Popular. Se está investigando a una organización criminal, sin olvidar que estamos ante un reto histórico. Por primera vez en la historia, un partido político está siendo investigado por la justicia. Se estima que la lacra de la corrupción ha arrancado de fondos públicos y ha hecho un agujero negro de casi 48.000 millones de euros, tanto en sobrecostes como en corrupción. Millones de euros que podíamos haber invertido en desempleados, en sanidad, en educación, en corregir la desigualdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando que nos sigan robando? ¿Hasta cuándo la ciudadanía puede seguir aguantando esta situación? Creo que ya no se puede seguir aguantando. Hoy estamos aquí hablando del caso Frontino. El juez instructor, como el compañero Castro ha enumerado, está investigando organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho. Y todo ello relacionado con un bien y un derecho fundamental como es el agua. Señorías, se estaba mercantilizando con un derecho fundamental para la vida, el agua. Es fundamental, por higiene democrática, erradicar la corrupción y vacunarnos contra ella. Tenemos que levantar la alfombra, abrir las puertas, abrir las ventanas. Pero, señorías, tenemos que renovar conciencia. La culpa de que la ciudadanía ya no crea en las instituciones o no crea en la clase política solo la tenemos nosotros, o esos que se olvidaron que eran servidores de lo público para beneficiar a unos pocos particulares. Esa misma clase política que se gastaba miles de millones de euros en obras fantasmas y en sobrecostes a empresas, y mientras le pedían a la gente, mientras le pedían a la ciudadanía que se siguieran apretando el cinturón. Y centrándonos en este caso Frontino, que hoy hablamos, nos preocupa mucho cómo puede afectar a Andalucía. Lo primero, porque hay obras sin ejecutar, porque hay obras en ejecución que podrían quedar paradas por parte de la Unión Europea al tratarse de fondos públicos europeos implicados en esta trama. Segundo, porque estamos hablando de fraude o de posibles fraudes sobre obras hidráulicas. Y vuelvo a repetir, es que estaban mercantilizando con un bien esencial para la vida como es el agua. Y tercero, porque ya no es cuestión de investigar si el coste final fue inflado o no de esa obra hidráulica. Tenemos que investigar sobre la necesidad propia de la obra hidráulica, incluso de su ubicación. Aquí en Andalucía tenemos casos concretos. La desaladora del campo de Dalía pasó de estar presupuestada de 50 millones de euros a costar 175, más del triple. La desaladora de Bajo Almanzora, presupuestada en 45,5 millones, pasó a costar 88 millones. Estos datos los dio el propio portavoz del Partido Popular en el Congreso, admitiendo que los sobrecostes de estas dos obras habrían superado los 200 millones de euros. Y me centro en la desaladora de Bajo Almanzora porque hay que hablar de ella. Lleva sin funcionar desde diciembre del 2012, cuando se inundó. Y me pregunto en esta instancia, ¿por qué se construyó en una zona que era inundable? Según algunas fuentes indican, el secretario de Estado de Agua del Gobierno, por aquel entonces de Zapatero, decidió modificar la ubicación de la desaladora y construirla en la parte externa del arco del río, en lugar de la interna, donde parece que estaba inicialmente prevista. Creo que en esta investigación hay que aclarar por qué se ubicó una desaladora en una zona que era potencialmente inundable. Señorías, el auto del juez señala
que los sobrecostes de algunas obras pudieron llegar casi a los 40 millones de euros. En este caso concreto de la desaladora del Val Juan Manzora. Y como el compañero Millán ha explicado, la Aquamed y la empresa contratista llegaron a un acuerdo para pagar a Aquamed el 40%, la empresa contratista el 60%. Pero, señorías, ¿cómo se puede hacer esto cuando Aquamed no había recepcionado oficialmente la obra y cuando la empresa contratista parece que no tenía el seguro a todo riesgo de obra en vigor y tampoco había concertado el seguro de explotación al que obligaba el contrato? Incomprensible desde un punto de vista racional todo lo que está ocurriendo. ¿A alguna empresa privada se le ocurriría compensar a una constructora que incumple el contrato o la legalidad del mismo? La respuesta es obviamente no. Esta historia atenta contra el sentido común y, desde luego, parece que se están destapando praxis en empresas públicas que atentan contra la dignidad y que son, por supuesto, intolerables, acercándose casi a prácticas mafiosas. El auto del juez dice que los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa compensación indebida pactada entre la cúpula de FCC y los altos cargos del Ministerio de Agricultura. Obviamente, Hacienda, que es propietaria, y el ministro que tutela a la empresa pública, tenía que estar informado de esas partidas y, por supuesto, los consejeros debieron dar el visto bueno. Y yo me pregunto, señorías, ¿cómo es posible que el Gobierno, estando tutelada a la empresa por varios ministerios, no supiera nada de la trama ni de la presunta corrupción que está investigando el juez? Insostenible, señorías. Por otra parte, la mano derecha de Sáenz de Santamaría, el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, ha dimitido al ser señalado por algunas partes como una de las personas o altos mandos que estuvo presente en esas reuniones donde se pactaron los pagos ilegales. Y yo me pregunto en este sentido, ¿cuántos errores está cometiendo el Partido Popular a la hora de escoger a la gente de confianza? ¿Cuántos? Se equivocó Aguirre, se equivocó Santamaría, se equivocó Barberá. ¿Cuántas equivocaciones para elegir a las personas de confianza? Por otra parte, dos informes del Tribunal de Cuentas señalan o apostillan que tienen serias dudas sobre la razón de existencia de esta empresa. Les digo una cosa, señoría, acabar con la corrupción ya no es solamente una obligación ética, una obligación moral o una medida de higiene democrática, es una medida económica, porque recuperar esos millones que nos han robado es recuperar oportunidades de desarrollo para una tierra y es recuperar servicios públicos para la ciudadanía. Señorías, o ponemos medidas contundentes contra la corrupción o la ciudadanía creerá que la corrupción campa a su ancha y con total impunidad. Hay que acabar con esa sensación de impunidad, de que los altos cargos se paseaban haciendo de lo público un uso particular. Hay que endurecer las penas contra la corrupción. Hay que aumentar los medios materiales y humanos para la Administración de Justicia, para que ésta pueda hacer su trabajo debidamente. Hay que crear la figura delictiva de enriquecimiento injusto e ilícito, para que un alto cargo, aunque no esté directamente implicado en la corrupción, pero si se ve beneficiado de ella, también sea castigado. No podemos seguir contratando con esas empresas o entidades relacionadas con delitos. Vamos a pedir en el Congreso de los Diputados la creación de la Comisión de Investigación sobre Aquamed y otros casos de corrupción. Tenemos que incorporar el delito agravado de prevaricación administrativa, contratación pública y delitos agravados de cohecho, tráfico de influencia y fraude a la Administración cometido por los partidos políticos. Tenemos que implementar los instrumentos y todos los mecanismos que sean necesarios para recuperar los activos que han sido robados a las arcas públicas y, por tanto, a la ciudadanía. Tenemos que practicar algo que parece que nunca se practica: participación ciudadana y transparencia, las mejores vacunas contra la corrupción. Señorías, la información pública, la auditoría que se haga, tiene que estar a disposición de la ciudadanía. La información que el Ministerio pase a la Junta de Andalucía debe estar a disposición de la ciudadanía. Participación ciudadana y transparencia, la mejor herramienta para erradicar la corrupción. Tenemos que auditar esa grande infraestructura para saber su coste real, las necesidades reales de su ejecución, para saber si el objetivo final para el que fue construida se ha cumplido. Y, sobre todo, señorías, la Administración y el Gobierno tienen que estar llenos de personas honradas y decentes. Gobierno y Administración limpios y al servicio de la ciudadanía. Hay que erradicar la corrupción como sistema de gobierno. Seguiremos muy de cerca el caso de Aquamed. Seguiremos muy de cerca este caso porque consideramos que vamos a seguir la estela de las corrupciones históricas.
No podemos seguir manteniendo a gente que no tiene escrúpulos, que mercadea y se llena los bolsillos con dinero público. Hay que blindar la Constitución frente a la corrupción y hay que poner las instituciones al servicio de las personas. Y nosotros no estamos aquí para dar lecciones de moralidad. Estamos aquí para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar por la ciudadanía y para hacer lo que no se ha hecho en 40 años. Gracias. Gracias, señora Barranco. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Reinao. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.